Gloria a Dios. Dios le bendiga mucho más en esta mañana desde nuestra iglesia cristiana Milagro de Dios, Señal de lo Alto. En la ciudad de Sincelejo les estamos bendiciendo en este día. Bendecimos la vida de nuestros pastores José Contreras, nuestra pastora Iris Benítez, evangelista José Daniel. Le bendecimos a usted que está aquí en la casa de Dios de manera presencial, usted que se conecta con nosotros. El Señor les siga bendiciendo mucho más. Vamos a estar haciendo lectura de la palabra de Dios en Génesis capítulo 41. Dice la palabra de Dios en el versículo 52. En el nombre del Padre, del Hijo y bajo la dirección del Espíritu Santo. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, repita conmigo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Amén. Y en este día vamos a estar compartiendo bajo el tema llamados a fructificar. Es lo que Dios quiere, es el propósito que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Y podemos ver que estas palabras las expresa un hombre llamado José. Y si miramos allí en el contexto nos está mostrando cómo José, después de un largo proceso, Dios permite que llegue a ser gobernador de una de los imperios más imponentes en ese momento, que era Egipto. Egipto vino a ser un lugar de gran importancia, de gran trascendencia. Y Dios permitió que un siervo, un hijo de él, estuviera al frente de esta gran nación. Entonces podemos mirar que cuando José expresa estas palabras, la palabra de Dios nos habla cómo fue el proceso de José. Y José tenía 30 años aproximadamente cuando vino a ser gobernador de Egipto. Cuando era muy joven, aproximadamente cuando tenía 17 años, la historia nos habla, el pasaje bíblico nos habla que José fue vendido por sus hermanos como esclavo y pasaron 11 años para que este hombre, 11 años estuvo allí en esclavitud. Fueron 2 años más en los cuales él estuvo en la cárcel. Y podemos mirar cómo José, después que es gobernador y después de 7 años de gran abundancia en ese periodo, Dios le concede 2 hijos. Y el nombre de su segundo hijo, dice la Escritura, que le coloca por nombre Efraín. Y vemos que ese segundo nombre reconoce José ciertamente que su vida había sido fructífera. Aún en medio de lo que él vivió, de todo el proceso que él experimentó, podemos mirar que Dios le había ayudado. Dios no le había desamparado. Él, al colocarle sus nombres a sus hijos, reconocía ciertamente la bondad, la fidelidad del Señor. Podemos mirar que Dios le ayudó en todo ese tiempo, en todo ese largo proceso. Y vemos en la vida de José un hombre íntegro, un hombre que en ningún momento perdió la comunión con el Señor, un hombre que se mantuvo fiel en lo que él había creído, un hombre de principios, de valores, un hombre temeroso del Señor. Aunque vivió muchas situaciones, él pudo entender, después de todo lo que vivió, que Dios había sido bueno con él. Y aún en medio de lo que él sufrió, Dios le había ayudado en todo ese tiempo. Y podemos ciertamente nosotros decir en estos tiempos, Dios nos ha ayudado hasta aquí. Dios no ha sido indiferente en ningún momento, dice la palabra, como lo expresó el salmista. Dios no ha desamparado en ningún tiempo la obra de sus manos. Y aunque él en un comienzo de pronto no podía entender qué le estaba pasando, por qué vivía tantas situaciones, al final, cuando Dios lo establece como gobernador, cuando Dios respalda la palabra de José, porque después que le da la interpretación al faraón, podemos mirar cómo Dios respaldó a cabalidad todas las palabras que dio por boca de José al faraón, todas las instrucciones. Y leemos ciertamente en la Escritura que
los primeros 7 años, cuando José estaba al frente, cuando José gobernaba, dice la escritura que José recogió a montones el grano, el trigo. Esos 7 años fue de gran abundancia. Dice en el versículo 49, allí donde nosotros estamos, que recogió trigo como arena del mar, porque cuando hay una palabra que viene respaldada de parte del Señor, Dios cumple. Y podemos mirar que José en esos 7 años pudo recoger el trigo, el alimento, de una manera tan grandiosa. Dice que recogió mucho en extremo hasta no poder contar, porque no tenía número. Entonces podemos mirar que en estos primeros 7 años Dios respalda a José en el liderazgo que tiene en una nación extranjera, ciertamente. Y en ese proceso le nacen los 2 hijos, y antes que llegara el hambre, dice la palabra de Dios. Y vemos que al primer hijo, lo dice en el versículo 51, dice la palabra que le llamó Manasés porque Dios le hizo olvidar todo su trabajo y toda la casa de su padre. Pero había un nombre especial, y en este segundo hijo Dios viene al corazón de José, y él coloca a su segundo hijo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Y Efraín se traduce precisamente eso: fructífero, provechoso, que es fecundo. Entonces Dios hizo con José todo lo necesario para cumplir sus planes, sus propósitos, sus sueños, y de la misma manera Dios hace con nosotros todo lo necesario para cumplir sus planes, sus propósitos, sus proyectos en nuestra vida y nuestra familia. Dios no escatima ningún recurso, Dios no escatima ningún medio. Usted sabe lo que es pasar José por la cisterna, ser vendido como esclavo, estar en la cárcel, para Dios finalmente colocarlo en el lugar que él quería. Y Dios se le reveló siendo joven en sueños a José. Y de pronto José no entendía en su momento qué significaban cada uno de esos sueños, pero Dios le estaba mostrando hasta dónde lo quería llevar. Y Dios muchas veces nos muestra hasta dónde nos quiere llevar, pero hay un proceso en el cual usted y yo tenemos que transitar. A veces muchas personas ven lo que acontece a nuestro alrededor, pero son pocos los que van a ver en usted y en mí el proceso, todo el trabajo que Dios ha hecho con nosotros. Y Dios hizo un trabajo con José, y Dios formó el carácter de José en ese tiempo, en esos años que estuvo en un lugar que fue difícil, porque él mismo pudo expresar por su propia boca que fue una tierra de aflicción. No fue una tierra fácil, pero Dios en medio de eso, podemos leer en los capítulos anteriores que Dios estaba con José. Cuando Dios va y permite que llegara a la casa de un oficial, dice que todo en esa casa cambió, porque por cuanto Dios estaba con José. Y cuando llega José a la cárcel, también dice la escritura que el ambiente, todo cambia porque Dios estaba con José. Y cuando está el respaldo de Dios con nosotros, todo a nuestro alrededor cambia. Aún las personas que no conocen del Señor tendrán que reconocer que en usted y en mí hay algo diferente. Usted y yo somos llamados para marcar diferencia. Y José podía ver cómo Dios bendecía todo lo que él tocaba. Todo lo que José tocaba era bendecido, era prosperado. Pero él de pronto veía en su vida misma que seguía la misma situación. Él de pronto no podía dimensionar lo que Dios estaba haciendo. Pero después de este tiempo, y cuando tiene su segundo hijo, le dice: ciertamente Dios me hizo fructificar en esta tierra, en la tierra de mi aflicción. Y David llegó a expresar en cierto momento: yo sé que Jehová cumplirá su propósito en mí.
Un hombre que vivió procesos fue David. Un hombre que vivió todo tipo de persecuciones aún desde su propia familia, pero fue un hombre que creyó que los propósitos de Dios se iban a cumplir en su vida. Entonces podemos mirar cómo hay una afirmación por parte de José y José está diciendo: Dios me hizo fértil en este lugar, Dios me hizo fecundo, Dios me ha hecho crecer, Dios me ha dado una familia, Dios en su soberanía, Dios con todo su poder y su autoridad, Dios ha cambiado mi vida. Es lo que José está expresando. Y de la misma manera nosotros hoy en estos tiempos podemos llegar a decir: Dios me ha cambiado mi vida, Dios me hizo cambiar mi situación, Dios me hizo sano, Dios me ha hecho libre, porque es Dios por su poder, por su gracia, por su favor, por el sueño que tiene con usted y conmigo. Dios es quien ha cambiado nuestra situación hasta este tiempo. Es Dios en que ha cambiado lo estéril, esa tierra que no daba fruto. Hoy en estos tiempos podemos decir: Dios nos ha hecho fructíferos. Dios, aún en medio de la crisis y el dolor, Dios nos ha sacado adelante. Dios ha permitido que saquemos adelante a nuestras familias. Dios nos ha hecho fructificar aún en medio del proceso, del desierto. Aunque muchos dan por estéril, por muerta nuestra vida, es Dios quien ha dado una palabra, y el Señor ha dicho fructificar, porque es la palabra por la cual encontramos en Génesis cuando Dios bendice al hombre, y dice la Escritura que Dios bendijo al hombre y les dijo: fructificar y multiplicaos. Dios quiere que en nosotros haya una semilla de multiplicación, de que demos fruto en el nombre poderoso de Cristo. Y hemos sido creados, usted y yo, para dar fruto en el tiempo que Dios ha señalado. Hemos sido llamados a dar buenos resultados. Somos de los que damos buenos resultados. Y Dios quiere que aún en medio de lo que estamos viviendo, usted y yo avancemos. No nos quedemos allí, no nos estanquemos. José no se estancó siendo un esclavo. José pudo ver el respaldo de Dios. Y aunque José en su momento sintió cierta comodidad, porque cuando esta mujer lo señala, la mujer de Potifar lo acusa y levanta una falsa acusación contra José, Dios lo movió de ese lugar. Ya José se estaba acomodando, porque José dice: bueno, mi Señor me ha puesto al frente de todo y yo no tengo ningún inconveniente, pero Dios permitió en ese momento algo que movió a José de ese lugar, porque a veces nos sentimos cómodos con lo que Dios permita hasta este momento, pero es que el Señor quiere llevarnos a algo diferente. Y vemos cómo Dios mueve a José de esa comodidad que tenía en la casa de Potifar y permite un momento difícil, y él es llevado a la cárcel. Pero él no es llevado a la cárcel por capricho, sino que Dios usa a esta mujer en su momento, porque era en la cárcel donde Dios iba a poner los contactos necesarios para que él llegara al lugar que el Señor le había señalado. Y hay personas, y Dios va a poner a nuestro alrededor personas, contactos para Dios cumplir sus planes, sus sueños, sus propósitos. Y hay personas que usted y yo vamos a conocer no por accidente, sino porque ya Dios tiene algo diseñado para nosotros. Y cuando José está en la cárcel, conoce a dos empleados del faraón muy cercanos a Faraón. Y Dios en su soberanía permite que interpreten el sueño de estos hombres, y la interpretación que da José es acertada. Pero en su momento José le dice a uno de ellos, le está diciendo al copero: acuérdate de mí,
habla por mí ante el faraón, pero no era el tiempo que Dios quería. Y dice la palabra que cuando salió ese hombre de la cárcel, se olvidó de José. Y pasaron 2 años, porque a veces usted y yo queremos que las cosas pasen en nuestro tiempo. Pero ¿por qué no me sale este proyecto? ¿Por qué no Dios no permite que mi hijo cambie? Es el tiempo que Dios ha dispuesto. Y había un tiempo señalado para José gobernar Egipto. Y después de esos 2 años estando en la cárcel, dice la palabra que Dios permite un sueño a Faraón, un sueño que le causó angustia y preocupación. Y nadie podía darle una interpretación acertada a Faraón, solo José, que en él había un espíritu diferente. Y podemos mirar cómo el Señor le establece, porque había un tiempo para él. Había un tiempo en el cual Dios iba a cumplir sus propósitos. Entonces podemos mirar cómo todo lo que pasó en la vida de José no fue accidente, no fue un error. No fue por casualidad, sino porque Dios tenía algo diseñado para José. Y no solamente para él, sino para que él se convirtiera en ese medio, en ese canal para traer salvación a muchas familias. ¿Cuántas familias cuando vino el tiempo del hambre, esos 7 años? Dice la palabra que cuando llegaron los 7 años de hambre y llegaron a hablar con el faraón, él le dice, acérquense a José y él les va a dar las indicaciones, lo que tienen que hacer. Entonces podemos mirar que todas las familias de Egipto, y aún se extiende el rumor que en Egipto había alimento. Entonces lo que José hizo fue dirigido por Dios, y todo el grano que estaba almacenado durante ese tiempo fue administrado por José. Dios permitió que este hombre llegara en el tiempo específico. ¿Para qué? Para traer salvación, para traer vida a muchas familias. Y dentro de los planes del Señor estaba que José fuera allí para que la casa de su padre Jacob se mantuviera con vida esos 7 años. Dios permitió que José fuera hasta allí, viviera allí y pasara lo que tenía que pasar para que la promesa que el Señor había dado a Abraham desde mucho tiempo antes, su simiente se mantuviera con vida. Y no solamente la familia de José fue salva, sino que muchas familias en Egipto fueron salvas. Y usted y yo somos llamados en este tiempo para dar una palabra que dé vida. Hay familias en estos tiempos que están pasando dificultad, pasando todo tipo de necesidad, que no tienen esperanza, pero hay una palabra en usted y en mí que puede dar vida. Y en José hubo algo que dio vida a muchas familias, trajo esperanza. Entonces José pudo llegar a expresar, es que Dios, por su poder, por su soberanía, es Dios quien ha permitido que aún en este lugar yo dé fruto. Y es que Dios, donde nos ha establecido, el Señor quiere que nosotros llevemos fruto. No importa el terreno, porque de pronto usted me dice, es que mi casa no es fácil. Lo que me ha tocado vivir con mi familia no ha sido fácil, pero Dios quiere que allí usted y yo demos fruto. Es que en el empleo donde estoy no ha sido fácil, pero el Señor quiere que en ese lugar Dios quiere manifestar su gloria, y Dios quiere que también demos fruto. Dios quiere que demos fruto en el lugar donde el Señor nos ha establecido. Y en la tierra de la aflicción, dice la palabra, Dios me hizo fructificar. Cuánta tristeza podía haber en el corazón de José al ver cómo sus hermanos le vendían. Cuánta tristeza pudo haber en el corazón de José al pasar de ser el consentido de su padre a ser un esclavo. Cuántos
Cuánta tristeza, cuánto dolor, cuánto sufrimiento pudo llegar a experimentar José en la cárcel. Cuánta frustración usted y yo hemos sentido en cierto momento. Cuánta angustia de pronto usted y yo podemos decir, hemos pasado incluso momentos de dificultad, aprietos de escasez. Pero ahí en medio de todo eso, aún en medio de los momentos más difíciles, Dios nos hace fructificar. En medio de la crisis, en medio de los momentos de tristeza, Dios quiere que llevemos un fruto, pero no cualquier fruto. Dios quiere que llevemos un fruto bueno, así como hizo José. Y usted me preguntará en esta mañana, bueno, ¿y cómo? ¿De qué manera puedo yo dar fruto cuando estoy pasando por esta situación? ¿Cómo puedo yo dar fruto cuando estoy pasando por una enfermedad difícil? ¿Cómo puedo yo dar fruto cuando me siento que no tengo cómo proveer para mi familia? Me siento en dificultades. ¿Cómo puedo dar fruto en medio de la aflicción? Y lo único que yo le puedo decir en esta mañana es que usted y yo necesitamos permanecer en comunión con el Señor. Podemos mirar toda la historia de José y podemos entender que en ningún momento, en ninguna situación, en ningún instante, José abandonó su comunión con el Señor. Y es la única manera, es la única forma en la que usted y yo podemos dar fruto, permanecer en constante comunión con Dios. Porque cuando usted y yo estamos en comunión con el Señor, no perdemos de vista el objetivo. Podemos llegar a dar ese fruto, porque Jesús en cierto momento le dice a sus discípulos, yo soy la vid. Jesús se compara como la vid. Vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y eso fue lo que permitió que José diera fruto, porque el que permanece en el Señor es el que va a llevar fruto. Dice la palabra que la rama separada del árbol no puede dar fruto. Cuando usted corta una rama, la rama va a empezar a secarse. Se empieza a marchitar y se seca. Pero cuando la rama está conectada al árbol, da ¿qué? Fruto. Entonces Jesús le está diciendo a los discípulos, por mí, solo por mí, yo soy la vid, quien da la vida. Por mí es Jesucristo la fuente de vida. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto. Entonces, separados de Dios, nada podemos hacer. Para que usted y yo llevemos fruto, para que Dios cumpla sus sueños, sus planes, sus propósitos en nosotros, tenemos que estar conectados a la fuente de vida que se llama Cristo Jesús. José pasó por toda clase de aflicciones. Yo creo que ni usted ni yo hemos pasado todo el sufrimiento que pasó José. Pero fue un hombre que dio el respaldo de Dios, porque en ningún momento se desconectó de la presencia de Dios. Un hombre que se mantuvo íntegro, mantuvo su fe aún en los momentos más difíciles. Eso no fue una ocasión para él alejarse de Dios. A veces pasamos momentos de dificultad y lo primero que hacemos es enojarnos con el Señor, separarnos de Dios. Pero hoy podemos entender por esta palabra que alejados del Señor nada podemos hacer. Y aún dice la palabra cuando vemos en el libro de Hechos, en el capítulo 7, en el verso 10, como hablando de José, dice la Escritura que Dios lo rescató de todas sus aflicciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, y le puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Y vemos que aún en medio de las dificultades, de las tribulaciones, Dios da de su gracia, Dios da de su favor. Y podemos mirar que es tiempo, aunque estemos pasando hoy
por momentos difíciles, es momento de mantener la actitud correcta. Y la actitud correcta que usted y yo debemos tener en momentos de dificultad, en momentos de crisis, es estar en constante dependencia del Señor. Y Jesús le dice a sus discípulos, Él le dice, yo soy la fuente de vida. Alejados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Así como el pámpano necesita estar conectada a la vid para dar fruto, de la misma manera ustedes tienen que permanecer conectados a la fuente de vida. Pero también Jesús en su momento se compara como ese grano de trigo que era necesario que cayera a tierra, porque si usted se da cuenta, es necesario que el grano caiga a la tierra para que dé fruto. Cuando el campesino labra la tierra, la prepara para el cultivo, lo que él va a sembrar para esa siembra, él prepara la tierra, pero es necesario que el grano caiga a tierra y permanezca allí. Y después de muchos días, él va a empezar ¿a qué? A germinar. Usted va a ver los primeros brotes. Entonces Jesús estaba diciendo en Juan capítulo 12, verso 24, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y eso fue lo que Jesús hizo. Jesús es el ejemplo por excelencia de una vida fructífera. José pudo decir, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Dios hasta aquí me ha ayudado. Pero Cristo Jesús nos muestra que con su muerte era necesario que Jesús padeciera en la cruz y muriera y estuviera allí por 3 días. Pero con su resurrección ha venido a dar vida, ha venido a dar mucho fruto, porque la resurrección es el fruto que Dios ha dado por medio de su Hijo. Y ese mucho fruto dice que es necesario que muera para que lleve mucho fruto. Y hoy el fruto que el Señor ha dado por medio de su Hijo Jesús es usted y soy yo. Es la iglesia. Ese es el fruto abundante que Jesús murió. Dice la palabra que Jesús murió por toda la humanidad, pero Jesús se levanta victorioso al 3er día, y esa es la esperanza. Y era necesaria su muerte, así como lo describe el profeta Isaías. Era necesario que Cristo muriera, pero su muerte y resurrección trajo vida, trajo esperanza a toda la humanidad. Entonces, José es un ejemplo de una vida fructífera, pero Cristo Jesús es el ejemplo en el cual usted y yo hoy también nos cimentamos, y nos muestra cómo Jesús, siendo y haciendo esa comparación del grano de trigo, cómo Jesús nos muestra también una vida fructífera. Debemos dar fruto en todo tiempo. La iglesia debe dar fruto. Lo que empezó cuando Jesús comisiona a sus 12 discípulos aún se extiende a estos tiempos, porque la iglesia sigue dando fruto, porque fue la misión y la comisión que el Señor nos delegó: llevar el evangelio, llevar y impactar vidas. Y eso es lo que nos tiene a usted y a mí en este lugar, y nos tiene conectados. Entonces, no nos olvidemos que es Dios, por su soberanía, quien nos ha hecho fructíferos. Dios nos ha hecho libres. Dios, así como hizo fructífero a José en la tierra de su aflicción, Dios también nos hace fructificar aún en medio del lugar donde usted y yo nos encontremos. Y qué bueno es poder expresar y decirle: Señor, gracias, porque eres tú, por tu soberanía, quien ha cambiado mi vida, ha cambiado mi condición. Eres tú, Señor, quien aún en medio de la enfermedad has permitido que yo dé fruto. Aún en medio de la dificultad, tú has mostrado tu gloria.
Y es lo que el Señor quiere seguir mostrando, su gloria por medio de usted y de mí, que llevemos fruto y que impactemos a muchos, así como José fue de bendición, no solo para su familia, sino para muchas familias, que aún dice la palabra que no solamente las familias de la tierra de Egipto venían con José, sino que de muchos lugares de toda la tierra venían a pedir a José alimento. Entonces vemos que fue un hombre que Dios permitió y se levantó en esos tiempos. Dios lo estableció en esos tiempos con un propósito. Y aunque no fue fácil, él pudo ver la intervención y el respaldo de Dios. Y qué bueno es que usted y yo también podamos ver esa intervención, ese respaldo del Señor. Pero la única manera es estar conectados a la fuente que trae vida, permanecer en Él. No importa lo que venga, permanecer en el Señor, que a su tiempo daremos fruto. Veremos la promesa del Señor si no desmayamos. Así que vamos a estar todos en pie en este día dando gracias a Dios. Gracias al Señor porque Dios nos ha hecho fructificar. Señor, gracias te damos en este día. Dígale, Dios, gracias porque tú has sido fiel. Señor, gracias porque tú eres quien nos libra de nuestras aflicciones. Así como tú libraste a José, así como tú le hiciste fructífero, así como tú cumpliste el propósito en la vida de este hombre. Hoy creemos, Señor, que tú cumples tus planes, tus sueños, tus propósitos en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, porque podemos decir en este día, Señor, tú no nos has dejado. Padre, en medio de la angustia, tú nos has socorrido. En el día que temo, dice tu palabra, tú has sido salvación. Señor, gracias por que has escuchado. En medio de la angustia y en medio de la tribulación, tú has estado allí. Gracias, Dios mío, por cada persona que está en este lugar. Gracias porque hoy creo que tus planes, tus sueños, tus propósitos se cumplirán en cada vida, Señor, en cada familia, en el nombre de Jesús. Hoy oro, Señor, en el nombre de Jesús, para que nuestra fe no falte, no mengüe. Señor, aunque vivamos procesos, podamos confiar plenamente en que tú estás al control de todas las cosas y que tú no vas a desamparar la obra de tus manos, porque a tus ojos somos de grande estima, Señor. Gracias, Dios de la gloria. Gracias porque tú tienes sueños, tú tienes planes de bien, planes de paz, Señor, para darnos un futuro y una esperanza. Te damos a ti el honor y la gloria en este día, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Damos gloria.